Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Miss Ino Aprende Costura Fácil. Para quienes no me conocen, soy Inocencia, creadora de este canal, y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo video. En este video te voy a explicar cómo realizar el trazo, el corte y la confección para realizar este saco corto que ya tenemos aquí elaborado. Espero que lo disfrutes. Adelante. Vamos a continuar y ahora vamos a realizar el tendido de nuestra tela para cortar nuestro saco corto. Yo voy a colocar de este lado el hilo de la tela, que es todo lo largo que tiene el rollo de la tela. Y el doblez lo tengo de este lado. Observamos y aquí hago mi doblez. Esto es el ancho de la tela. Esta tela tiene unos 50 de ancho y me va a quedar perfecto para hacer mi saco corto. Voy a iniciar colocando mis patrones que dicen que se deben de cortar en tela. El delantero dice que voy a cortar 2 piezas de tela y 2 piezas de entretela. La vista, 2 piezas de tela y 2 piezas de entretela. Vista delantero, esto es vista espalda, una pieza de tela y una pieza de entretela. Espalda, una pieza de tela, y también le vamos a colocar una pieza de entretela. Y nuestra manga, 2 piezas de tela y 2 piezas de entretela. Vamos a acomodar de la manera más eficiente nuestros trazos para que se pueda optimizar la mayor cantidad de material posible. Así estoy acomodando mis patrones. Únicamente estoy siguiendo las instrucciones que son más específicas, las que van en la espalda. Por ejemplo, la vista dice que va al doblez de tela, entonces yo la voy a colocar del lado de mi doblez, que es este lado. Entonces voy a colocar de esta manera. Esta pieza no va al doblez, pero me queda que la coloque de esta manera. No hay ningún problema porque yo puedo abrir ese doblez sin ningún problema. Aquí coloco mi vista. Y la parte de la espalda también me está diciendo que debo colocar al doblez, o sea, del lado de el izquierdo. Voy a colocar de esta manera mi trazo para que justo quede el centro de la espalda por el doblez de la tela. La vista de mi delantero aquí está perfecta. Ahora voy a colocar alfileres para proceder a cortar mis piezas. Ya coloqué alfileres, ahora vamos a cortar. Ya tenemos la vista. Aquí como me quedó al doblez, lo voy a cortar por esta parte del doblez. Y ya tenemos el delantero. Ya tenemos la manga.
Y ya tenemos todas las piezas cortadas. Ahora voy a retirar alfileres para cortar las piezas de entretela. Para la entretela, estoy utilizando una entretela fusionable que se utiliza para el área de sastrería. Esta entretela pues, es muy resistente y va a tener una muy buena caída en nuestro saco. El ancho es un poquito más ancho que la tela, entonces es posible que mis moldes pues me queden un poquito mejor distribuidos. Voy a doblar de la misma manera que doblé la tela con el hilo de esta manera y el ancho hacia allá. Y el doblez me está quedando de este lado. Entonces vamos a realizar el acomodo de la misma manera que hicimos el acomodo en la tela. De esta manera me quedó el acomodo en mi entretela, sí fue un poquito diferente en relación a la tela porque el ancho es un poquito más. Entonces, así me quedó. Aquí tengo mi manga, aquí tengo vista, delantero, espalda y vista espalda. En la entretela no le estoy dejando aquí el doblez para no ocupar más espacio de este lado. No hay ningún problema que yo le deje aquí una pestaña para a la hora de fusionar yo pueda encimar esas piezas y no pasa nada. Entonces aquí estoy optimizando un poco mi entretela. Voy a colocar alfileres y procederé a cortar. Ya tenemos cortadas las piezas, la vista espalda, el delantero, la vista delantero, espalda y aquí ya tenemos la manga. Vamos a quitar alfileres para acomodar entretela con tela y poder fusionar. Voy a colocar la entretela a la manga y la entretela la voy a colocar por el lado del revés. Esto es mi derecho. Voy a colocar por el lado del revés. Le estoy colocando entretela porque mi tela es un tejido de buclé, entonces este tejido se deshace muy rápido. Por eso yo le estoy colocando entretela. Si el tejido que tú vas a usar es un tejido un poquito más cerrado, no puedes, más bien, si quieres, no le puedes poner entretela, solamente a las vistas, que eso sí es súper importante. Pero yo le estoy colocando entretela a todo para reforzar pues toda la pieza de mi tejido. Ya que está acomodado, voy a colocar la plancha para que se pueda fusionar. Y lo mismo voy a hacer con todas las piezas, con la otra manga, con delantero, espalda y vistas. Voy a proceder a planchar, voy a colocar un pedacito de papel para que no se le adhiera el pegamento a mi plancha. Y esto lo vamos a repetir con todas las piezas hasta que nos quede bien fusionada la entretela con la tela.
Ya hemos terminado de fusionar nuestras piezas. Ahora vamos a pasar over por todo el contorno, tanto de piezas de tela con entretela, todo el contorno, como de piezas de forro. Ahora vamos a cortar el forro y vamos a colocar las piezas que son de forro, que sería la manga, espalda y delantero. Vamos a recordar que vamos a utilizar la misma manga para cortar el forro. Solo le voy a dejar 2 centímetros de la línea original hacia abajo. Voy a hacer ese ajuste para que lo pueda cortar. Ya le coloqué los 2 centímetros y doblé el exceso. Y vamos a acomodar nuestro trazo. La espalda va a ir en el doblez. El forro se acomoda de la misma manera que la tela y la entretela. Esto sería nuestro hilo de tela. Aquí sería el ancho y el doblez lo estoy dejando aquí. Entonces la espalda que va al doblez la voy a dejar de este lado. Aquí en la espalda le voy a dejar 1 centímetro más tipo afloje para que tenga movimiento justamente la espalda. Entonces aquí le voy a colocar 1 centímetro más. Ya tengo la manga, ahora voy a colocar un piquete aquí en la marca donde hice, que es el delantero. Y listo, ahora voy a quitar alfileres y le voy a pasar over por el contorno de cada una de las piezas de forro. Ya que tenemos las piezas con over, ahora lo que vamos a hacer es marcar las pinzas. Vamos a hacer la marcación de la pinza de la espalda. Voy a colocar un alfiler en el tope de pinza o en el punto alto, que es este punto. Y voy a marcar en la parte inferior a donde me está dando la pinza. Y lo voy a marcar por ambos lados. Y ya que marqué, ya que coloqué el alfiler, ahora justo por donde entró el alfiler voy a marcar un punto. Voy a retirar mi molde, vuelvo a colocar el alfiler por donde marqué y vamos a hacer la línea de la pinza. Y así nos queda nuestra pinza. Ahora vamos a voltear y la vamos a marcar de la misma manera. Y listo. Y lo mismo que hice aquí, lo voy a hacer aquí con el costado del forro y con la espalda en forro. Y así nos quedaron ya nuestras pinzas marcadas. Tela espalda, tela delantero, forro delantero y forro espalda. Ahora vamos a coserlas y pues bueno, vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer es marcar el bolsillo, nuestro falso bolsillo que va a llevar en la parte de el delantero superior. Ya coloqué 2 alfileres y ahora
Donde entró la punta del alfiler voy a hacer una pequeña marca. Voy a girar todo y ahora aquí también voy a hacer esa pequeña marca. Vamos a retirar alfileres y nuestro molde. Y ahora vamos a trazar esas pequeñas líneas de esta manera. Y lo mismo del otro lado. Ahora corté mis piezas para el bolsillo de 9 centímetros de ancho por 8 centímetros de largo. El largo ya lo doblé a la mitad y me quedó de 4 centímetros. Ya lo coloqué doblado y ya le coloqué over en la parte de la orilla. Ahora vamos a colocar el bolsillo justo a la mitad o centrando la línea que acabamos de hacer. Vamos a colocar un alfiler y lo mismo vamos a hacer con la otra pieza. Vamos a colocar centrando de esta manera y ahora vamos a coser a 1 centímetro justo una línea paralela de la línea que marqué hacia adentro, de este punto a este punto. Y cosemos a 1 centímetro. Y listo, ya quedó cosida esta parte. Ahora lo que voy a hacer es colocar la parte de la vista y la vista también ya la tengo cortada. De ancho fueron 9 centímetros y de largo fueron 6 centímetros. Yo voy a colocar una línea. Si de ancho yo corté o más bien me quedó de 4 centímetros y ya consumí 1 centímetro para la costura, el resto es de 3 centímetros. Quiere decir que yo debo dejar una costura entre la que ya hice y la nueva de 3 centímetros. Entonces voy a dejar este centímetro, uno de separación con la vista y voy a coser a 1 centímetro. Y de esa manera ya tengo los 3 centímetros. ¿Y por qué 3 centímetros? Porque son estos 3 centímetros que cuando yo haga el corte y doble, debe de entrar justo en esos 3 centímetros. Entonces, por eso es que es uno de costura de este lado, uno de separación y uno de costura de este lado. El total me hacen 3 centímetros. Así que vamos a colocar esa costura. Y voy a coser. Y listo, ya me quedó. Ahora vamos a realizar unos piquetes. Verificamos que nos quede a la misma distancia y a la misma distancia. Vamos a hacer un doblez y hacemos un corte en el centro. Ya que hicimos un corte en el centro, ahora vamos a realizar el corte sin llegar hasta donde nos quedó la costura. Vamos a realizar un corte en diagonal de esta manera. Y lo mismo de este lado. Y ya que hice esos cortes, observamos cómo nos queda de este lado. Y ahora vamos a voltear. Doblamos la parte de nuestro vivo
y metemos la vista justo por la parte de la cavidad y vamos a voltear. Y por aquí sacamos nuestro bolsillo. Y me hace falta cortarle un poquito más. Es momento de cortarlo. Y listo. Justo nos da la cavidad del bolsillo. Ahora bajamos la vista, volteamos y verificamos que efectivamente pues ya nos quedó aquí nuestro bolsillo. Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño remate justo en las esquinas o en las orillas, pero volteamos y esta esquinita o esta como flechita que nos queda aquí es lo que vamos a coser. Ya nos quedó de un lado, ahora hacemos la misma operación en el otro extremo. Y ya nos quedó nuestro bolsillo. Como yo no quiero que sea funcional, lo que voy a hacer es sellarlo por la parte inferior. Entonces vamos a colocar una costura justo de este lado. Y ya nos quedó el pequeño falso bolsillo. Y lo mismo vamos a hacer con la otra pieza. Ya que tenemos ambas pinzas y ambos bolsillos, ahora vamos a colocar las pinzas de la espalda. Ya que tengo las pinzas de la espalda, ahora vamos a hacer la unión de hombros y costados. Hombros y costados. Ahora vamos a planchar nuestras costuras. Abrimos la costura del costado, la de hombro, asentamos nuestras bolsas y asentamos nuestras pinzas. Hacemos nuestras pinzas
Ya las tenemos aquí elaboradas y vamos a colocar la vista de la espalda con el forro espalda. Voy a colocar un alfiler centrando la mitad de mi vista. Colocamos un alfiler o le hacemos una marca. Le voy a hacer mejor una marca. Esta es la mitad. Y lo mismo voy a hacer con la parte de la espalda. Aquí le hice un piquete, entonces ahí vamos a colocar un alfiler y vamos a doblar. Y de esta manera nos debe de quedar aquí nuestra vista. Entonces, la marca que yo le hice al centro de la vista va a quedar justo en donde está el alfiler. Y vamos a hacer la unión de nuestra vista con el forro. Y ya nos quedó la espalda, la vista espalda, ya nos quedó la vista espalda con el forro espalda. En la parte inferior del forro le voy a hacer una pequeña costura de los piquetes que hice hacia arriba, de 5 centímetros hacia arriba. Y listo. Esto fue un pequeño afloje para el movimiento de la espalda. Y listo, ahora vamos con las vistas de... Ahora vamos a coser la vista de delantero con el forro de delantero. Al forro le dejamos 2 centímetros en la parte inferior para el dobladillo y a la vista únicamente dejamos 1 centímetro. Así que la diferencia de 2 centímetros a 1 centímetro, pues es 1 centímetro. Entonces vamos a dejar nosotros una diferencia de 1 centímetro sobresaliendo de la parte de la vista. Y vamos a coser después de 1 centímetro. O sea, dejo volando 1 centímetro y voy a empezar a coser a partir de 1 centímetro hacia arriba. Y de ahí hacia arriba vamos a coser. Y listo. Ahora vamos a coser la otra vista de la misma manera. Y listo, ya tenemos ambos delanteros. Ahora vamos a hacer la unión de vista con vista y forro con forro, espalda y delantero. Y cosemos costados y hombros.
Y listo, ya quedó unido nuestro forro. Ahora lo que vamos a hacer es abrir costura con la plancha para que nos quede bien asentada y no tengamos problemas después. Ahora vamos a coser las mangas. Y para coser las mangas, yo ya me adelanté un poquito y en la parte de el ruedo o el puño, marqué los 4 centímetros que dejé de dobladillo y planché para marcar ya la parte del dobladillo. Así me quedó ya marcado. Ahora lo que vamos a hacer es identificar cuál es la parte del delantero y cuál es la parte de la espalda. Para la parte del delantero, recordemos que hicimos una marca y ahí hicimos un piquete. Aquí en el forro le hice el piquete, en la tela no le hice piquete porque el tejido está un poco abierto y si yo le hago un piquete es posible que se pueda empezar a deshilar mi tela. Entonces solo le marqué con mi greda en ambos lados. Así que vamos a hacer lo siguiente. Ya que identifiqué el delantero de mi manga y de mi forro, que aquí ya tengo mi marca de delantero de manga y delantero de forro, y ya coloqué derecho de mi tela con derecho de mi forro, ya están de esta manera. Ahora, en la parte del puño que está de este lado, voy a marcar del filo de mi forro hacia adentro 4 centímetros. Marcamos estos 4 centímetros y trazamos una línea para poder colocar ahí la tela, la manga de tela. Trazamos la línea y ya que tenemos la línea, ahora yo voy a colocar la manga justo por esta línea, la manga de mi tela. Centramos para que nos quede perfectamente bien nuestra costura. Esto lo estoy haciendo por si en algún momento la persona a quien le estoy haciendo este saco quiere que su manga sea ligeramente más larga, yo tengo forro para poder bajarlo. Entonces, por eso le estoy haciendo de esta manera. Ahora voy a coser a 1 centímetro. Y listo, ya me quedó la parte de mi manga. Ahora observamos y nos quedó de esta manera. Ahora vamos a doblar la manga, empalmarla del otro lado y vamos a identificar dónde me quede ligeramente 1 centímetro arriba y voy a sujetar con un alfiler de este lado, el doblez del forro con la tela. Y lo mismo de este lado. Vamos a verificar que tenga aquí 1 centímetro sobrando para dejarle un poco de afloje. Y a donde me da mi doblez de forro, voy a colocar un alfiler. Y listo, ya que tengo identificado hasta dónde me va a quedar el forro, voy a voltear toda la manga de esta manera y voy a coser todo el costado de la manga, tanto de tela como de forro, con los pedacitos de forro así doblado como coloqué los alfileres. Y me debe de coincidir. Vamos a coser. Damos alfileres.
Y continuamos con el forro. Y listo, ya me quedó unida la manga. Ahora lo que voy a hacer es abrir costura con la plancha de esta manera para poder voltear la manga. Y lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer en la otra manga. Ahora vamos a continuar y lo que vamos a hacer es ya teniendo nuestro talle de tela unido y ya con costuras abiertas, vamos a colocar la parte del forro que también ya está con las costuras abiertas. Ya lo tenemos de esta manera. Vamos a colocar escote con escote de esta manera y vamos a coser este escote a 1 centímetro. Voy a colocar un alfiler. Nos debe coincidir la unión de costuras de hombro con hombro. Y cosemos nuestro escote a 1 centímetro. Y listo, ya que tenemos unido todo el escote, ahora lo que vamos a hacer es un pespunte por la parte interna, o sea, por la parte de la vista con el forro. Esta es nuestra tela, esto es nuestra vista con forro, cargamos la costura hacia la vista y cosemos a aproximadamente unos 2 milímetros. Y listo, ya nos quedó nuestro pespunte. Este pespunte nos va a ayudar a que nuestro escote pues tenga una mejor firmeza. Y vamos observando cómo nos va quedando. Ya quedó la parte precisamente del escote. Ahora vamos a cerrar la parte del centro delantero. Vamos a volver a voltear. Y ahora vamos a coser justo por donde vamos a doblar, por donde pasamos el pespunte. El espacio de la costura con el pespunte nos va a indicar a dónde es que se debe de hacer el doblez. Entonces, justo ahí donde se hace el doblez, vamos a coser por la parte del centro. Cosemos a 1 centímetro.
Y aquí también voy a dejar 1 centímetro, justo de la vista hacia arriba 1 centímetro, y ahí voy a girar y voy a coser hasta donde dejé el centímetro sin coser entre la vista y el forro. Y listo. Y lo mismo vamos a hacer con la otra parte del centro delantero. Empalmamos bien el delantero y ahora vamos a coser del centímetro que dejamos de este punto hacia la orilla o hacia el centro de la tela de nuestro delantero y cosemos hacia arriba. Y listo. Forro. Voy a colocar las mangas. Y para las mangas voy a voltear primero mi prenda de esta manera para identificar cuál es la parte del delantero y cuál es la parte de la espalda. Pues así, delantero, vamos a voltear nuestras mangas. Y vamos a identificar el delantero. El delantero, yo le coloqué una marca con greda, entonces este punto tiene que quedar con la parte del delantero. Entonces este lado va con delantero. Y hacemos la unión. Volteamos y cosemos. Vamos a coser a 1 centímetro. La manga nos queda muy bien, solo es la embeber un poco, que es lo normal, para que nos quede muy bien la caída de nuestra manga y nos va a quedar muy bien. Y listo, ya quedó. De esta manera nuestra manga. Nos queda perfectamente bien la copa. Para reforzar y para que tenga una mejor caída, yo le voy a colocar una tira de tela al sesgo, justo sobre, bueno, no sobre la línea, sino identificando dónde está la costura de hombro. Justo en esta parte le voy a colocar una tira de tela al sesgo para reforzar. Ya la tengo al sesgo. Voy a dividir a la mitad y la coloco aquí en la parte del hombro. Y ahí voy a coser en la misma costura que ya cosí mi manga. Y lo mismo voy a hacer con la manga del otro lado.
y listo. Así nos quedó una caída de manga que hicimos de la misma tela. Esto es un poco, muy poco, el trabajo en relación con la sastrería artesanal. La sastrería artesanal, pues es un trabajo impresionante. Entonces yo improvisé mi caída de manga con la misma tela y aquí me va a dar mejor forma. Observamos cómo nos queda pues muy bien nuestra manga. Y ahora lo mismo que hice aquí lo voy a hacer con la manga del lado izquierdo. Y ya quedó nuestra manga. Ahora vamos a coser la parte del forro. Y para la parte del forro voy a sacar de este lado la manga y la voy a colocar. Aquí debemos tener mucho cuidado para que no nos vaya a quedar torcida la manga. Ya saqué aquí la manga y ahora voy a colocar costura de costado de mi talle con costura de costado de mi manga. Y voy a doblar un poquito hacia adentro y hacia adentro vamos a unir y por la parte de abajo voy a colocar un alfiler para que no se pierda la posición de mi manga y ya ahora sí, con toda confianza puedo sacarla y puedo girar para que pueda colocar esta manga. Y cosemos todo el contorno. Listo, ya nos quedó el forro de nuestra manga. Volteamos y verificamos que no se tuerza la manga. Efectivamente nos quedó muy bien porque no se tuerce. Y ahora doblamos por donde planchamos el dobladillo de nuestra manga. Es muy fácil porque ya nos queda marcado a dónde es que tiene que doblar nuestra manga. Y ahora lo mismo hacemos con la manga del forro del lado derecho. Costura de costado con costura de costado. Y por abajo las voy a unir con un alfiler para que no se pierda la posición. Y ahora ya puedo empezar a coser.
Y listo, ya terminamos nuestra manga. Mangas de forro. Ahora vamos a colocar un refuerzo en la parte interior donde nos quedaron costuras de costados de manga, de este punto a este punto. Con un pedacito de tela de forro, yo voy a unir de este lado y de este lado. Esto es para que, pues cuando nosotros usemos el saco, pues no se salga toda la manga del forro, para que quede aquí sujeta y esto nos va a ayudar a que tenga una mejor caída también nuestro saco. Así que vamos a coserlo en la misma costura que ya hicimos cuando pegamos manga. En esa misma costura vamos a pasarlo. Y de esta manera, pues ya no se va a zafar, ya va a quedar ligeramente sujetado. Y lo mismo vamos a hacer con la... Y listo, ya nos quedó pues ahí bien sujeta nuestra manga con de tela y de forro. Ahora vamos a cerrar la parte inferior. Para la parte inferior voy a voltear y voy a coser uniendo o empalmando forro con tela y aquí también me está quedando un espacio. Ese espacio pues lo tengo que, más bien el forro pues tiene que salir de nuestra tela en la misma dirección que viene. Así lo voy a sacar hasta el filo de mi tela y ahí voy a coser. Y ahora voy a sujetar del otro lado con un alfiler. Y la vista o el forro que nos quedó aquí en la vista, también lo voy a subir y voy a empezar a coser por el filo, tanto de la tela como de el forro, a 1 centímetro.
Y listo. Ahora vamos a voltear. Para voltear el forro, o más bien para voltear todo mi saco, lo que voy a hacer es, más bien, descosí aproximadamente 15 centímetros de la manga izquierda de mi saco. Esto lo debí de haber hecho cuando cosí la manga. Se me superpasó, pero pues aún estamos a tiempo de poder corregirlo. Descosí 15 centímetros y por esta manga voy a sacar todo mi saco. Si ustedes tienen un saco, una chamarra o alguna prenda que esté forrada y pueden observar por dónde es que salió toda la prenda cuando la cosieron, se van a dar cuenta que la costura la tiene muy fina en la manga izquierda. Siempre a nivel industrial, la manga izquierda es la que cierra o sella todo el saco. Y listo, ya salió nuestro saco. Vamos a voltear bien todo nuestro saco. A sacar bien la parte de la costura. Con mucho cuidado. Y listo, ya me quedó la parte de abajo. Ahora voy a sacar del otro lado. Y listo. Ya lo tenemos. Ahora, lo que vamos a hacer es un pespunte visible por la parte del centro de mi delantero. Le voy a pasar un pespunte aproximadamente a medio centímetro, tomando las dos telas, tanto vista como tela. Y en la parte inferior, bueno, primero hacemos esto y ahorita, en cuanto terminemos, pues vamos con la parte del dobladillo. Y listo, ya nos quedó de este lado. Ahora vamos del otro lado. Y de esta manera nos debe de quedar nuestro pespunte por la parte del centro. Ahora vamos a sujetar la parte del dobladillo. Y recordemos que dejamos 4 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, y ya tomamos 1 centímetro de costura. Entonces del filo de mi doblez
de tela hacia arriba, voy a medir 3 centímetros y voy a dejar caer el forro o voy a dejar que el forro se empalme y me va a quedar de esta manera. Y ya únicamente lo que voy a hacer es pasar una ligera costura a mano por la parte de mi dobladillo. Y ya nos quedó nuestro saco, la parte del dobladillo, así nos queda. Aquí está nuestra vista, observamos y así nos quedó. Quedó muy bonito nuestro saco. Esta parte del doblez de 1 centímetro es para afloje y que nuestra espalda pues pueda tener movimiento. Pues bueno, vamos a colocarlo al maniquí para que veamos cómo nos quedó. Así nos quedó nuestro saco. Así nos quedó nuestro saco. Pues bien amigos, si les gustó este video, les pido que me regalen un like y si aún no están suscritos a mi canal, los invito a que lo hagan. Nos saludamos en un próximo video. Adiós.